Así nació y fue tomando forma una de las instituciones educativas más importantes de Navarra, que con algo más de 2 décadas a sus espaldas aglutina los anhelos universitarios de quienes a lo largo de su corta historia han ido dando vida a la Universidad Pública de Navarra. Las grúas llegaron a este campus de Arrosadía tras el empeño de muchos allá por 1987. Con el paso de los años, los fuertes cimientos sobre los que se sustenta la universidad le han convertido en un referente formativo. Con más de 900 profesores responde a las exigencias de los cerca de 9.000 alumnos que cada día cruzan sus aulas buscando una formación con futuro. La Universidad Pública de Navarra mira al futuro y lo hace con paso firme, hacia adelante, pero para entender mejor en qué se ha convertido esta universidad tenemos que mirar al pasado. Hoy lo haremos en este programa, echaremos mano de los recuerdos, de las imágenes y de los testimonios de quienes han dado forma a esta institución. Hoy nos adentramos en sus aulas con una mirada atrás. Se marcharon las grúas que dieron paso a los edificios y el espacio lo ocuparon alumnos y profesores. Por sus aulas y pasillos, estudiantes que buscaban en esta nueva universidad el camino hacia una formación de referencia. Y en ese camino, el centro buscó a una persona que guiara estos primeros compases, y esa persona fue Pedro Burillo. Fue su primer rector y presidente de la comisión gestora del centro. Él ha sido clave en la trayectoria de la universidad y acaba de recibir la medalla de oro del centro. Pedro Burillo, enhorabuena por ese galardón y gracias por estar hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias por la enhorabuena y gracias a ti y a todos los espectadores que nos están viendo. Buenas tardes. Todo un honor estar hoy con usted y recordar esos tiempos porque usted estuvo ahí en el germen de la universidad. Me cabe la dicha de haber estado desde el primer día. Entonces, el ver imágenes de lo que ha sido el pasado y lo que ahora tenemos por comparación con la realidad actual me llena de satisfacción y de orgullo. Una comparación que también puede hacer nuestro siguiente invitado, Manuel Rapún, es vicerrector de Economía y estuvo al principio de los tiempos y continúa ahora en la universidad. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Yo en primer lugar quiero reiterar la enhorabuena al profesor Burillo y reconocer como miembro del equipo rectoral y como compañero suyo en la andadura en la que hemos estado trabajando, el reconocimiento y el orgullo que debemos de tener por haber conseguido y haber llegado a donde estamos. Cuando en unas circunstancias difíciles y complicadas esta empresa y este reto lo iniciamos, un conjunto de gente muy entusiasta, al final pues debemos de señalar que la realidad de hoy de la universidad, hemos conseguido que la universidad esté reconocida en el mapa universitario español y que sea reconocida por su actividad docente, investigadora y de transferencia. Y de ahí que todos los navarros tenemos que estar orgullosos de nuestra universidad pública. Todo un reto. Enhorabuena también decía Manuel, todo un reto estar ahí en los comienzos, lanzarse con este nuevo proyecto, en el que también estuvo nuestro siguiente invitado, Fernando Redón, primer presidente del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Quiero yo también empezar con mi felicitación más efusiva a don Pedro Burillo, que tanto ha tenido que ver con la formación, el desarrollo de esa universidad, de la que yo creo que estamos todos los aquí presentes muy orgullosos. Yo tuve la suerte, digo la suerte porque lo deseaba, me gustaba, soy de espíritu muy universitario y creo en la cultura por encima de todo, y si hay alguna fuente de cultura como es la universidad. Y me nombraron miembro del consejo en principio, y luego en un consejo inopinadamente para mí, en el primer consejo así formal que hubo, me nombraron presidente.
No me lo había imaginado nunca. Pero la verdad es que pasado la primera sorpresa, pues me sentí muy orgulloso y allí estuve 11 años en que no es que fuera para mí nuevo ser presidente de un consejo social de una universidad. Ya venía de la universidad. Sino que sí, de Navarra. Venía de la Escuela de Arquitectura. Pues Pero es que estrenábamos consejo social. No había consejos sociales. Y aquello era una aventura nueva, además. Ese entusiasmo del que habla Fernando también lo tiene nuestro siguiente invitado, Luis Gallego, que estuvo también en esos inicios y que también hoy nos va a acompañar. Yo estuve, diría, en los precursores, porque ya estaba en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Zaragoza, llevaba ya muchos años, y era, pues claro, a falta de la universidad pública en Navarra, pues era la parte de universidad pública que teníamos entonces, y que nosotros, pues claro, pues vimos con alegría, con gusto, el que se crease esa universidad pública. Y la verdad es que también tuvimos, pues después, algunos atascos y algunos tropiezos en lo que suponía nuestra integración en aquella universidad, porque éramos miembros de la Universidad de Zaragoza y teníamos que pasar a la otra. Y hubo, pues... Seguro que no fue una tarea... Sus roces gordos, ¿verdad? Y que al final, pues, se solucionaron. Se solucionaron y ahí pasamos. Yo pasé, pues, fui el último director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, que estuve allí, y cuando hicimos la incorporación, pues pasé la pasarela, la hice, pasando de ser el director de la Escuela de Empresariales a ser vicedecano de la Facultad de Económicas y Empresariales. O sea, fue ese traslado, que en principio fue sin traslado físico, porque estuvimos un par de cursos todavía funcionando allí en la catedral, junto a la catedral. Sí. Vamos a recordar, y hemos visto al principio también esas fotos de cómo se fue construyendo poco a poco el edificio, es otro de las cuestiones que vamos a recordar, pero antes vamos a ver un reportaje de nuestro compañero Alfredo Ballina, en el que recuerda cómo comenzó esta universidad, que este fin de semana cumple 26 años. Por los intercambios establecidos al mismo tiempo... Han pasado justo 26 años desde que la Universidad Pública de Navarra viera la luz. Lo que ven es la orden foral de su creación, impulsada por el Gobierno de Navarra. El Boletín Oficial de Navarra la publicaba un 21 de abril de 1987. Era la primera piedra de una institución que pronto comenzó a tener su sitio en la sociedad navarra. Primero un lugar simbólico y posteriormente físico. Estas fotografías corresponden a la construcción de los distintos edificios universitarios, desde el aulario, que comenzó a construirse en 1989, hasta la biblioteca y los distintos departamentos, que comenzaron a levantarse en 1993, hace 20 años. En 1996 se construyó el edificio de administración y también el de ciencias. En 1998, los comedores universitarios y la cafetería, lugar de esparcimiento para los universitarios. En el año 2000 llegaría el pabellón deportivo y en el año 2008 se llevaría a cabo uno de los últimos avances para los estudiantes, la construcción del campus de Tudela. Los alumnos de la Ribera disponían entonces de un lugar propio. La Universidad Pública de Navarra comenzó con 500 alumnos, corría el año 1989, aunque en apenas 3, la matrícula se amplió hasta los 6.700 alumnos. Hoy cursan en sus aulas más de 8.000. Pedro Burillo y Alberto González fueron los encargados de conducir la historia universitaria en los primeros años. Cogería el testigo en el rectorado Juan García Blasco, crucial en la historia universitaria, pues con él llegaron los avances en la creación de los distintos órganos de gobierno de la universidad. Era el año 1992. Primero, los estatutos. Para la universidad, disponer ya de un instrumento de esta naturaleza supone, desde el punto de vista institucional, ya la manifestación última de la autonomía universitaria, es decir, disponer de una estructura
académica, científica, de gestión, de gobierno propia, que ha sido elaborada además por la voluntad exclusiva de la propia comunidad universitaria, es decir, por el propio claustro. Después, el primer claustro para elegir rector fue en 1993. Por último llegaría el Consejo Social, máximo órgano de gobierno en el que el Ejecutivo Foral, la comunidad universitaria y los empresarios tomaban ya parte. Me parece que nosotros estamos obligados, primeramente por nuestra juventud, a no incurrir en ese defecto y, en segundo lugar, a contar precisamente con un órgano que es, entre otras cosas, la transmisión de las necesidades de la sociedad a la propia universidad. En la constitución de este órgano pudimos ver ya a un jovencísimo Juan José Lizarbe, por aquel entonces secretario de Política Institucional de UGT Navarra y hoy portavoz del Partido Socialista de Navarra en el Parlamento Foral. García Blasco fue sustituido en el cargo de rector por Antonio Pérez Prados. Fue en 1995. Pérez Prados fue el máximo responsable de la Universidad Pública de Navarra hasta el año 2003. Este fue su primer equipo de gobierno. En él, una cara conocida, Yolanda Barcina, actual presidenta de Navarra y en aquel entonces vicerrectora de Gestión Académica. Tras la creación del Consejo Social, la vida parlamentaria y universitaria irían muy de la mano. Los parlamentarios forales visitaban por primera vez la institución en el año 1995. Querían conocer de primera mano los avances que se habían dado desde su creación. Al frente de la visita, el rector Pérez Prados. Y entre los visitantes, otra cara conocida de nuestra actualidad política, la de Carlos García Danero, actual portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra. Aunque pueda parecer curioso, el tiempo no siempre cambia las ideas a futuro de las instituciones, como la Universidad Pública de Navarra. En primer lugar, lo más urgente, aunque no quizá lo más importante, es configurar el campus, el aspecto físico del mismo, tanto en extensión como en contenido de este campus universitario. Luego tenemos que fortalecer las titulaciones que actualmente se imparten, debido a unos cambios, que ha habido una adaptación a los nuevos planes de estudios. La Universidad Pública de Navarra ha tenido que adaptarse de nuevo hace bien poco, en 2010 y al Plan Bolonia. Adaptaciones que han supuesto una constante en la vida de la universidad. La etapa de Antonio Pérez Prados como rector supuso la consolidación de todos los órganos de gobierno de la universidad, así como el impulso de las distintas carreras universitarias que hasta hoy ha ofertado la Universidad Pública de Navarra. 16 titulaciones de grado y 23 de máster. Pese al paso del tiempo, los alumnos reclamaban por aquel entonces lo mismo que hoy demandan. Requeriría más medios económicos pues para tratar lo que es la asignatura en sí, pues para que fuera mejor. Yo pondría algunas carreras que en esta universidad no se imparten, como pueden ser INEF. Más que poner, quitar el hablar y hacerlo un poco más humano. Es como una industria esto. Por el rectorado de la Universidad Pública de Navarra y en sus 26 años de historia han pasado un total de 5 personas. Pedro Burillo repetiría en el cargo entre los años 2003 y 2007 y sería sustituido por el hasta ahora último rector que ha tenido la institución, Julio Lafuente. Durante todos esos años, por las aulas de la Universidad Pública de Navarra han pasado cerca de 30.000 alumnos. Es la historia de la institución académica, una historia en la que, como luego veremos, los estudiantes también han tenido el papel protagonista que merecen. La historia de la Universidad Pública de Navarra que repasábamos ahora con imágenes y que cumple 26 años. ¿Cómo es ver esas imágenes, Pedro Burillo? ¿Qué le pasa por la mente cuando las ve? De recuerdos, agradables todos, claro, porque la memoria es selectiva y tiende a olvidar los malos momentos, que también los ha habido, como indicaba Luis, pero fantástico, ver la evolución, fantástico, ¿no? Misión cumplida, es reconocer que hay una institución ya irreversible y que ha sido puesta en marcha gracias al esfuerzo de muchísima gente. Porque ahora con el paso de los años podemos ver esa diferencia. Como de ese germen que empezó en el Parlamento veíamos las actas de la Constitución de la Universidad allá por 1987, ver las actas y ahora ver en qué se ha convertido esta universidad. Claro, claro. Eso, ahí está todo el trabajo. Yo creo que eso lo puede responder mejor el vicerrector porque está ahora en el, como dicen los jóvenes, en la pomada, ¿no? Pero antes, si me permites, quería hacer un comentario para aclarar algo. Ha dicho, y con razón, Luis, que en el principio nos encontramos con un problema serio, que era la integración de las escuelas universitarias que había en Navarra,
que ya eran universidad pública, pero que no estaban integradas en nuestra universidad porque pertenecían a otras universidades. Claro, nuestra universidad fue la primera que se creó después de la ley de reforma universitaria, la primera. Y en la ley de reforma universitaria no estaba claro descrito el mecanismo de integración. Y el Ministerio y el Consejo de Universidades no sabían cómo se, no sabían cómo se pasaba jurídicamente de unos profesores que estaban en una universidad y habían tenido plazas en una universidad, cómo se pasaban a otra universidad. Entonces, estábamos recibiendo continuamente una serie de instrucciones contradictorias y eso creó el malestar y creó también que por mi parte, que era el último responsable, pues no lo hice fino, o sea que esto no es una exculpación, pero es para explicar en qué situación tuvimos que resolver muchos problemas derivados de la juventud de la universidad y además del marco jurídico, porque era la primera que se creaba después de la ley de reforma universitaria y esto hizo que el Ministerio y Consejo de Universidades tuvieran que determinar enseguida con qué jurisprudencia se tomaban las decisiones que estábamos tomando. Y fue creciendo porque al principio de tener unos 500 alumnos, que era al principio, en solo 3 años ya 6.000 alumnos, claro. fue a todo trapo. Ten en cuenta que esto que estamos diciendo, los 500 alumnos, fueron los primeros que se matricularon en la universidad pública, pero la aportación de estas escuelas, aparte de los profesores que fuimos allí, que a lo mejor pues no era lo más importante, pero la escuela de empresariales tenía 1.500 alumnos. La escuela de magisterio tenía pues 800, me parece que era. Las ingenierías, o sea, es que era ya un volumen de alumnado muy importante el que se aportaba. Y claro, aquello pues era algo que había que solucionar. Claro, que fue muy difícil y me acuerdo que tenía dificultades la Universidad Pública de Navarra y tenía dificultades Zaragoza. Y a Zaragoza pues decía, vosotros no os preocupéis porque vosotros, vamos, es que la Universidad de Zaragoza llegó hasta decir, es que si esto no se soluciona, pues la Universidad de Zaragoza seguirá con estos centros en Navarra. Sí, sí. Yo quería, que sería pues una... Sí, Manuel. En relación con este tema y hablando un poco de la historia, yo quería destacar 2 rasgos que me parecen muy importantes, ¿no? Primero, el entusiasmo, la dedicación, la capacidad de trabajo de la gente, con Pedro a la cabeza, de la gestora y el entusiasmo también que algunos compañeros también de las escuelas de empresariales teníamos, ¿no? En mi caso personal se daba la circunstancia que yo era profesor de la escuela de empresariales, al mismo tiempo miembro de la gestora y luego tuve que hacer una oposición a la propia Universidad Pública de Navarra. Hay que reconocer en este caso que las distintas universidades públicas presentes en el campus de Navarra, la Universidad de Zaragoza, pero también la Politécnica de Madrid, por ejemplo, con la EUITA de Villava y algunos otros centros, colaboraron en un entorno donde efectivamente todo estaba por hacer y había una cierta inseguridad jurídica, ¿no? Y también hay que reconocer a la Universidad de Zaragoza el papel que tuvo, que ha sido merecedor de la primera medalla de oro de la Universidad Pública de Navarra, fue para la Universidad de Zaragoza. Por tanto, al final, el balance de este aterrizaje del conjunto de lo que era universidad pública en Navarra sin existir la universidad pública, yo creo que hay que valorarlo con ciertos pequeños incisos de manera muy, muy positiva. Y, de hecho, la cuestión está en que ese germen todavía pervive, algunos se han jubilado, como el propio Luis, que fue director, pero otros, sobre todo en la Facultad de Económicas y Empresariales, estamos allí trabajando y procedemos en parte importante de esas escuelas universitarias, ¿no? Y usted, Fernando, ¿cómo recuerda ese aterrizaje al que hacía mención Manuel? Esos comienzos, que usted venía de la Universidad de Navarra y le llamaron para que estuviera ahí en los comienzos. Yo había estado de profesor de proyectos de último curso en la Universidad de Navarra, creo que 6 años o 7 años. Luego, por causas que no vienen al caso, dejé el puesto. Pero como digo, tenía una gran fe en la universidad y tengo que reconocer que al principio, cuando se habló y se veía que esto tomaba cuerpo, encajaba, me daba miedo eso de, decía, ¿y otra universidad? Pero
de lo cual ahora estoy satisfechísimo porque Pamplona se ha convertido en una ciudad universitaria, así que hay 3 universidades. Supongo que se plantearía la duda, ¿no? De Sí, universidad, otra 2 universidades aquello en Navarra, ¿es flotaba y se hablaba, posible? y sin querer uno tenía ese miedo. Fue asombroso para mí, no puedo abandonar mi punto de vista de arquitecto, la acometida al campus que hizo mi colega, gran arquitecto. Sí, lo estamos viendo además en lo estamos imágenes viendo, como las por fotografías, eso lo digo que como no, poco a poco fue, sí, fue porque surgiendo. lo primero Sí. que veo es que yo recuerdo perfectamente ese terreno que estaba destinado a Plan Sur, un crecimiento de Pamplona urbano y de vivienda, y lo primero que me asombró del gran Francisco Sáenz de Oiza es que aquella topografía movida de promontorios y eso, desde el primer momento no lo dudó. Yo tuve conversaciones con él muy sabrosas. Dijo, esto plano, lo cual, sabiendo uno lo que costaba un metro cúbico de movimiento de tierras, pero era un hombre con una gran decisión y una gran inteligencia. Y realmente ahora yo cada vez que voy, todos los que he estado cuando veo, pues creo que fue un verdadero acierto, porque se podía haber hecho una cosa más, por decir alguna cosa, de alguna forma, no quiero decir más pegado a la naturaleza, porque la naturaleza ya existía muy poco, ahí eran margas azules, ¿sí? Sino más folclórica, más naturalista. Pero esa unidad que tiene, sí, con esa rigidez clásica tan importante de el vial principal como en una villa romana, con el rectorado a un lado, la biblioteca al otro, una jardinería que se ha hecho muy bien y se ha hecho, pues realmente creo que fue un gran acierto. Y esas cosas también influyen en Pedro, si le surgieron dudas a un arquitecto cuando vio el terreno, a usted también, cuando le dijeron aquí tiene que hacerse una universidad, ¿cómo fue aquello? Muchas. Afortunadamente, la construcción de la universidad fue competencia del gobierno. Y digo afortunadamente porque los académicos, que somos muy celosos de la autonomía universitaria, hubo en ciertos momentos que reclamábamos el arte y la parte de la construcción. Simplemente por introducir elementos académicos, porque no encontrábamos a veces una respuesta a las ideas de Sáenz de Oiza a nuestros afanes, lo que queríamos. Pero digo que afortunadamente el gobierno, que tenía mucha más capacidad, tenía personas mucho más preparadas, se hizo cargo de la construcción y entonces nosotros no tuvimos parte activa, pero sí que tuvimos parte activa en la discusión con Sáenz de Oiza. Sáenz de Oiza era tú lo sabes, era un colega con ideas muy claras, muy definidas, y que no permitía, era muy difícil que cambiara una opinión. Hasta el Se voy a contar un detalle, solo uno. Sáenz de Oiza creía que las clases en la universidad, en todas, había que darlas en plan de academos, en plan griego, por la calle, el peripatético. Grupos de estudiantes con el profesor y pararse, sentarse, mirar el árbol, la naturaleza, contemplar el cielo, hablar del alma, hablar de lo tangible, lo intangible. Yo le decía, pero vamos a ver, hay que poner pizarras y hay que poner paredes en los edificios. Y dijo, no señor, no pondré paredes. Y en la Universidad Pública de Navarra no hay paredes. Están los óculos, que es un elemento característico de nuestra universidad, pero por dentro son todo placas para que se puedan desmontar. Los edificios son abiertos, porque no hubo forma de decirle, oye, pon ladrillos. Nosotros decíamos, no pongas mamparas que se oye de un despacho a otro y somos celosos de nuestra intimidad. No hubo manera. Y toda la universidad, en toda la universidad, en los edificios hay un solo ladrillo. Es una cosa curiosa. Y una de las primeras personas que también estuvo ahí en los inicios de la Universidad Pública de Navarra es Román Felones, que por motivos de agenda no ha podido estar hoy con nosotros, pero que ha querido contarnos esto sobre los inicios de la universidad. Fue prácticamente el último acto
que desarrolló el Parlamento de Navarra y el gobierno del año 84 al 87. Hubo muchas dificultades de todo tipo, las hubo de carácter político, en la medida en que la existencia de una universidad en el territorio, la Universidad de Navarra, no favorecía la creación de una universidad pública y, en consecuencia, los grupos políticos, aunque formalmente no se oponían a la creación de la universidad, en el fondo no estaban especialmente satisfechos con el nacimiento de una universidad pública. Por otro lado, había una novedad, y es que nosotros pretendíamos que la universidad la creara el Parlamento de Navarra, y esto era una auténtica novedad en nuestro país. Todas las universidades anteriores las había creado el Congreso de los Diputados. Y, en tercer lugar, desde el punto de vista económico y social, pues efectivamente la financiación de esta universidad, quién debía financiarla, si Navarra o el Estado, constituyó un problema adicional. Esto era un descampado, el Plan Sur, que no tenía esta situación que tenemos ahora, y yo me acerqué con el arquitecto para decirle, en fin, que estos eran los terrenos que en principio el gobierno de Navarra preveía para la creación de la universidad, y yo le decía, ¿qué ve usted? Y decía, yo ya me estoy imaginando una gran carpa, mejor dicho, una gran superficie llana, en la que al fondo estará el rectorado y habrá una gran biblioteca y una serie de departamentos. Y yo le decía, ¿y usted no ve eso muy agresivo, teniendo presente que en aquel momento el terreno estaba claramente ondulado hacia el río Sadar? Y me decía, ¿usted, joven, se cree que Pericles se encontró la Acrópolis de Atenas como está ahora? Todavía recuerdo, juntamente con Pedro Burillo, cuando nos acercamos al Sario a recibir por primera vez a los 500 alumnos que comenzaron el primer curso. Afortunadamente, las universidades tienen objetivos de largo alcance y, en definitiva, están para rendir servicios a la comunidad a la que sirven. Y hay que decir también que, aun con inconvenientes y aun con problemas, las dos universidades han sabido estar en su sitio, en la medida en que no se han pisado innecesariamente. Prácticamente el 90 y tantos % de los navarros estaban a favor de la creación de una universidad pública, y, lo que es más significativo, el 75% lo estaba, incluso aunque eso supusiera que tuviera que pagarse más impuestos. Es decir, daba la sensación, y efectivamente así fue, que la demanda social respecto a la universidad era mayoritaria, y esa es la percepción que nosotros tuvimos a todo lo largo del proceso. Román Felón es uno de los impulsores también de la Universidad Pública de Navarra. Pedro. Fue determinante la acción de la Consejería de Educación con Román Felones y más personas, en particular también con nuestro compañero Manuel. Yo creo que fue determinante en la puesta en marcha de la universidad. Una universidad, Manuel, que has estado en el principio, ahora continúas también, que se ha enfrentado al Plan Bolonia, ahora es campus de excelencia. ¿Quién os lo iba a decir también, ¿no? ¿Cómo ha ido afrontando la universidad estos cambios también tan importantes para profesores, para alumnos? Yo quiero señalar, efectivamente, la universidad está sometida permanentemente a un continuo dinamismo y a un continuo cambio, ¿no? Y lo que quería señalar es que, recordando estas imágenes, recordando lo que acaba de decir el exconsejero Felones, los que estamos aquí deberíamos de sentirnos orgullosos de lo que es la realidad de hoy de la Universidad Pública de Navarra, que está conocida en el mapa universitario público español y está ocupando posiciones destacadas tanto en productividad y resultados de docencia, de investigación y de transferencia. Y también quiero señalar la importancia que la sociedad navarra le ha dado a su universidad en términos de su apoyo financiero, de su apoyo social y también de un efecto socioeconómico. Ha tenido la universidad pública un efecto socioeconómico en la economía regional muy importante, que va más allá de lo que es su impacto, digamos, en términos estrictamente académicos. Es decir, que al final la realidad de la Universidad Pública de Navarra hoy trasciende las aulas, trasciende el campus,
y es una institución muy importante en la sociedad navarra y que contribuye a la pluralidad, a la convivencia y a incentivar valores que todos deberíamos de preservarlos. Y eso es lo que sí me gustaría señalar y destacar. Y agradecer el entusiasmo que era desbordante, y ahora con su jubilación también lo sigue siendo, del profesor Burillo, su dedicación, las noches sin dormir, las sesiones hasta las 5 de la mañana, en fin. Él ocupa un lugar muy importante en otras muchas personas que también hemos trabajado en ello, pero igual en unos lugares de menor relevancia. He de decir que el entusiasmo lo desprenden los cuatro, sin duda. Se nota que estuvieron ahí, se nota todo el esfuerzo que hicieron porque la Universidad Pública de Navarra haya llegado donde está, siga cumpliendo años. Este fin de semana lo recordamos, 26, con eso nos quedamos y sobre todo agradeciéndoles que hayan querido estar hoy con nosotros para recordar esta historia de la universidad, con sus imágenes, con sus testimonios, muy amables y gracias por haber venido. Y enhorabuena, Pedro, de nuevo. Muchas gracias. Medio segundo porque no he contestado antes a lo que me habías preguntado por la medalla. Quiero agradecer las palabras de mis compañeros, de mis contertulios, porque son palabras que reflejan el cariño que me tienen. Pero además quiero transmitir mi sentimiento de satisfacción por la medalla de oro que he recibido de mi institución. Antes comentaba que no es frecuente que en una universidad se reconozcan las trayectorias de personas de la propia universidad. Por eso estoy mucho más satisfecho porque es para mí un honor que la institución, una vez jubilado, haya querido poner el broche de oro a mi jubilación concediéndome el máximo galardón de mi universidad. Pues un honor también que haya estado hoy aquí en Navarra Televisión. Nosotros continuamos tras la publicidad, hacemos una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta les advierto que luego, tras esa pausa, nos vamos de carpa, ya saben, esas fiestas que organiza la universidad cada año con las que los alumnos recaudan dinero para su viaje de estudios. Luego lo vemos tras una pequeña pausa. Hasta ahora. Estamos de vuelta con una mirada atrás, esta vez hacia la Universidad Pública de Navarra. A ella dedicamos este especial cuando se cumplen 26 años de su creación. Más de un cuarto de siglo que estamos repasando con la ayuda de imágenes y de testimonios de quienes vivieron aquellos comienzos. Y uno de los que estuvo allí desde el principio fue Jesús Mario Sés, estuvo al principio y continúa ahora y siempre muy pegado a los alumnos, ahora con el aula de la experiencia. Bienvenido, Jesús Mari. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo recuerdas esos inicios? Pues con una especie de fervor todavía por aquellos momentos que fueron realmente apasionantes, totalmente absorbentes, tanto desde el punto de vista de lo que era la docencia en una experiencia nueva, como también de la puesta en marcha de una universidad que es algo también frenético, porque recuerdo prácticamente el primer día que tomé posesión, de entrar en el despacho del entonces rector Pedro Burillo, entré como profesor para decirle que había sacado la plaza y salí con 2 cargos, porque como estábamos solamente Pelé, Melé y Cascanueces, pues lógicamente el que entraba por aquella puerta salía después con responsabilidades, pero con una ilusión tremenda. Cruz esa puerta, Jesús Mari, todavía continúa allí, sí, entre sus puertas, entre sus aulas. Sí, sí, y además feliz. Como dice Joaquín Sabina, me mola todavía lo que hago, me apasiona mi profesión y seguiremos ahí. Se nota que es un entusiasta de la Universidad Pública de Navarra, ahora, como decíamos, con el aula de la experiencia, con los más mayores. Eso sí que también es una bendición, porque estar con personas que van allí, sobre todo porque les interesa, que escuchan, no solamente que escuchan, que leen, que trabajan y sobre todo que preguntan y que manifiestan un interés enorme, ¿no? por saber, por plantearse cosas, por abrir la mente, y eso es apasionante. Jesús Mari, que hablaba de los alumnos, en esta segunda parte del programa vamos a tener representados a los alumnos. Desiré Giro fue alumno de la Universidad Pública de Navarra y estrenó también el aulario prácticamente. Así es, primera promoción de ingenieros industriales. Comenzamos en otro edificio, porque el aulario todavía no existía, así que tuvimos el gran honor de estrenarlo, yo creo que fue en el año 91, puede ser. 90-91, el aulario. Sí, porque empezamos en el 89 en el Sario. Eso es. Y bueno, pues todo en construcción
y participando de los inicios de esta universidad. También en aquellos inicios estuvo Esmeralda Masos, nuestra siguiente invitada. Bienvenida. ¿Cómo Gracias. recuerdas aquellos inicios en la Universidad Pública de Navarra? Porque tú venías de formación profesional y te decidiste a acceder a la universidad. Sí, pues con mucha ilusión y bueno, pues con expectación, porque lo que han comentado los compañeros, algo totalmente nuevo. Yo estaba cursando trabajo social y teníamos una experiencia. Todavía venían profesores de la escuela de trabajo social que estaban en González Tablas, bajaban a darnos a nosotros clases y había alumnos que todavía tenían que continuar allá y se tenían que incorporar a las aulas poco a poco. No, muy bonito, sí. Nuestro siguiente invitado, Javier Pérez, también uno de los primeros en animarse a estudiar en la Universidad Pública de Navarra. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo recuerdas aquellos años universitarios? Pues la verdad es que si preguntas a cualquiera te dirán que seguramente es de los mejores años de su vida, ¿no? Un poco por todo, desde el punto de vista de poder alcanzar una serie de objetivos o metas de cara al futuro y también esa parte de fiesta, ¿no?, que existe entre la gente joven, que se ve claramente definida en las carpas. Luego hablaremos y que de las son carpas. quizás uno de los momentos que muchos alumnos se acordarán de las míticas carpas. Algo que no se borra. ¿No os ha tocado volver a bajar a la universidad, volver a pasear por el aulario en el que tantas horas pasasteis? ¿Qué sentís cuando volvéis a pasear por allí, por esas aulas? Esmeralda. Bueno, la verdad es que yo sigo formándome, no en la universidad pública, pero alguna vez que sí que me ha tocado, lo veo cambiado. Lo veo cambiado pues porque de cuando yo me fui ahora, pues la infraestructura está hecha de otra manera. Luego pues ves pantallas de última generación que nosotros no teníamos. En fin, ha cambiado, hemos cambiado todos y se nota que estamos pues también la universidad pública en la vanguardia. Pero bueno, con añoranza, bonito también. Decidé. Pues en mi caso no bajo demasiado por la universidad, pero lo cierto es que en las ocasiones que me acerco, la sensación es como de volver a una segunda casa. No importa los años que pasen, uno no se siente alejado de aquella universidad. Y la verdad es que recientemente he podido volver a encontrarme con profesores y el mismo rector, el señor Lafuente, que fue profesor nuestro, y la sensación es esa, ¿no?, de volver a una segunda casa. Javier, al final uno siempre es su universidad, ¿no? Siempre será su universidad. Sí, y yo creo que además muchos que hemos dejado muchas horas en la biblioteca, yendo a estudiar sábados, domingos, seguramente más de uno a último momento, venga, vamos a estudiar porque es que si no, sí, lo echas con mucha añoranza. Yo las últimas veces que he bajado, el ver esas pantallas de televisión que antes no existían, cuando ibas a ver las notas al tablón de las notas, y ahora ves todo eso que ha cambiado, que incluso hay carreras que antes no existían y ves que ha evolucionado la universidad y bueno, es normal, ¿no? Tiene que crecer y tiene que crecer avanzando, ¿no?, hacia el futuro. Jesús Mari, ¿cómo han cambiado los alumnos, ¿no?, en este paso de los años? Lo que pasa es que quizá los profesores no seamos los mejores observadores de eso, porque nosotros vamos cumpliendo años y los que entran siempre tienen la misma edad. Es decir, si se entra, por ejemplo, con 18 años, pues yo cuando tenía 42, 43 también tenían 18, pero es que ahora, pues, pero sí que ha cambiado profundamente porque, entre otras cosas, la sociedad también ha cambiado en profundidad en estos últimos 20 años, ¿no? Entonces, es difícil que nuestros alumnos que están aquí ahora mismo presentes se parezcan demasiado a los alumnos que teníamos pues cuando vosotros empezasteis a los que ahora hay, ¿no? Es diferente, sí, es diferente. Incluso lo que habéis apuntado es importante también, incluso los medios a través de los cuales los estudiantes pueden estudiar, como por ejemplo todo lo que es la informática y los medios de comunicación. Entonces, se ha producido prácticamente una revolución, ¿no?, sobre todo en los medios,
La revolución informática, la que ha ido acompañada también cambios en la docencia, ese plan Bolonia, también ese nombramiento de la universidad como campus de excelencia, varios cambios a los que ha tenido que hacer frente a la universidad. Sí, sin duda. Lo que pasa es que la universidad y sobre todo las personas que estamos dentro a veces también nos cuesta adaptarnos precisamente a esos cambios. La facilidad para cambiar la tiene la gente joven. Nosotros evidentemente hacemos esfuerzos y sin duda que estamos cambiando y hemos cambiado, pero nos llevan siempre ventaja a nuestros estudiantes en este sentido, ¿no? Estudiantes, vamos a ver cómo era entonces las reivindicaciones, que siempre han estado muy ligadas a la universidad por los jóvenes, reivindicaciones que continúan ahora y que hace años también se daban. De siempre los universitarios han tenido un aspecto reivindicativo, tratando de recibir mejoras en su condición de estudiantes y tratando de formar su condición de persona de cara al futuro que tienen por delante. Y en la historia de la Universidad Pública de Navarra no podía ser menos. Desde que los alumnos comenzaran a poblar sus aulas, allá por 1993, las protestas que han llevado a cabo han sido muchas. Algunas tienen un gran parecido con las que en la actualidad han protagonizado. Esta que ven corresponde a 1995. Por aquel entonces los universitarios navarros protestaban ya por la subida en las tasas que debían pagar por estudiar. Organizaban manifestaciones y llevaban a cabo sentadas con las que mostraban sus desacuerdos. La mayor capacidad de organización, la asamblea. En ellas todos tenían voz y quien más y quien menos proponía actuaciones a llevar a cabo para manifestar su descontento ante la administración. Alguna especie de acto, pues no sé, lo que hemos dicho igual en la Consejería de Educación, donde los golem, una pitada ahí, una sentada, me parecería un acto que se podía llevar a alguna hora, no sé, las 5 o lo que sea. Y luego a la mañana pues ya está organizado todo lo que es la manifestación y todo el acto, y me parecería que eso, que lo que habéis comentado, por una parte todos los problemas que tenemos a nivel de tasas y a nivel de becas. Pintaban pancartas e irrumpían en los actos institucionales exigiendo al rectorado que modificara sus políticas. Pero al margen de este aspecto meramente reivindicativo, el universitario navarro ha sido también sinónimo de solidario. Durante todos los años de vida de la Universidad Pública de Navarra han sido muchos los actos benéficos y solidarios que los estudiantes han protagonizado, compaginando a la vez sus estudios. Este mercadillo tuvo lugar en 1998 y lo llevaron a cabo con el objetivo de recaudar fondos para la ONG Médicos Mundi. Un acto solidario, el primero que se llevaba a cabo y con el que los propios alumnos trataban de concienciar a todos de la necesidad de realizarlos. Es la primera cosa que se hace así en conjunto y el objetivo es que esto siga adelante, ¿no? Que todos los años se haga una semana de la solidaridad, que cada año se hagan más actividades y un poco coordinarlo todo, ¿no? Estudiar, reivindicar y ayudar, los 3 actos innatos a la vida universitaria durante todos estos años. Reivindicaciones de los estudiantes que estaban entonces y siguen ahora, Jesús Mari. Sí, las reivindicaciones, ese aumento de las tasas. Las reivindicaciones económicas siempre son importantes, también lo fueron en otros momentos y ahora con particular dureza precisamente por las circunstancias. Pero en los tiempos en los que aparece ahí el vídeo del año 95, el año 94, las reivindicaciones también que se hacían tenían otro tipo de carácter y como las circunstancias sociopolíticas, estoy hablando concretamente de terrorismo, también estaban más presentes, pues hubo momentos francamente duros en la universidad. No sé si os tocó vivir alguno de esos momentos, si participasteis en esas asambleas que veíamos multitudinarias. Sí, en aquella época formamos los grupos universitarios y participamos activamente de diversos grupos que en ese momento se formaron con diferentes ideologías, con diferentes tendencias. Era una época muy participativa y no solamente era el tema del terrorismo, es que pasaban cantidad de cosas. Las Olimpiadas, la primera guerra en Irak, la guerra en Ruanda. Era una época con una cantidad de acontecimientos muy interesantes, ¿no? ¿Cómo recordáis esos momentos? No sé si participasteis, como le preguntaba, decir en alguna de esas asambleas, o formasteis parte de algún movimiento de la universidad. Yo, bueno, sí que lo que ha comentado Desiree, sí que es cierto que se empezaban a
se empezaban a iniciar y empezaban los inicios de los grupos. Concretamente, pues bueno, como todo hay polaridad y bueno, Icas la Berchalea era un grupo que yo recuerdo que lo escuchaba muchísimo, pero bueno, como también hubo de otro palo, pero bueno, pues igual eran, como ha dicho Jesús Mari, los pequeñas, grupo pequeño pero con mucho ruido, ¿no? Minorías pero con mucho ruido. Y claro, es que era una época, nos estamos remontando a una época donde todavía estaba de forma muy álgida el tema del terrorismo, entonces claro, ese grupo nace de esa corriente. Y yo sí que lo he vivido, pero no he participado en grupos, entonces sí. Reivindicaciones, pero también está muy marcado y muy ligado a los alumnos en la Universidad Pública de Navarra, las carpas. Esas fiestas universitarias que llegan cada año para recaudar dinero para los viajes de estudios. Si os parece, vamos a ver cómo eran entonces y cómo son ahora, cómo han cambiado las carpas a lo largo de la historia. Esta imagen con actuación de la Tuna incluida. Y esta otra, ya con música disco, han pasado la friolera de 18 años. Desde la primera carpa universitaria que tuvo lugar allá por 1993, han pasado ya 20 años. Sin duda, el paso del tiempo ha sido más que notorio. En el momento de la aparición de estas fiestas en la Universidad Pública de Navarra, la vida en la comunidad foral transcurría aún en pesetas y los estudiantes de la época bailaban al son de la tuna, las charangas y los grupos que tocaban en directo. Barricada o la Orquesta Mondragón fueron algunos de los invitados para amenizar la velada de los jóvenes universitarios. Lo que el tiempo no ha logrado cambiar ha sido el hecho de que estas fiestas sigan siendo multitudinarias. Lo son ahora y ya lo eran entonces. En la carpa de 1999 se batieron todos los récords. El de recaudación dejó el listón muy alto, 40 millones de pesetas, o si lo prefieren, 240.000 euros. Años antes se había batido otro récord, el de sonido, corría el año 1998. 30.000 vatios de sonido para afuera, para la actuación de Barricada y las orquestas que actúan ahora, y luego a la mañana han actuado 6 grupos de rock con gente que son de aquí de la uni, y entonces eso, pues 30.000 vatios de sonido. Los estudiantes de la Universidad Pública de Navarra decidieron un buen día llevar a cabo una apertura de curso paralela. La fecha de su celebración no se ha movido desde su creación, la siguen haciendo en el mes de noviembre. Lo que sí se ha movido ha sido el lugar donde levantan esa carpa. En un primer momento, los estudiantes celebraban su apertura paralela en el parking del Aulario. En 1999 se movieron al Sadarcillo y las obras del pabellón Navarra Arena les obligó de nuevo a cambiar los planes. A partir de 2009, la carpa se levanta en la Ciudad Deportiva Maya. Pero si los estudiantes decidieron un buen día celebrar la apertura de curso por segunda vez, también quisieron festejar la llegada de la primavera. El mes de mayo fue el elegido para festejar la llegada del buen tiempo. Eso sí, hasta la llegada del Plan Bolonia. Y es que los exámenes tengan lugar en junio obligó a los estudiantes a levantar la carpa de primavera en el mes de abril. Es su fiesta y ya desde sus inicios ellos mismos se encargan de todo, incluso de levantar la carpa bajo la que pasarán toda la noche. Todo sea por disfrutar, no solo por estudiar, ni ahora ni allá por 1993. La evolución de las carpas universitarias, 20 años de una a otra que hemos podido ver en este vídeo, Javier. Bueno, ¿Cómo han cambiado las cosas? Pues mucho porque yo creo que en el comienzo de las carpas se involucraba a todos los delegados de todas las carreras y cada uno se distribuía el trabajo, ¿no? Unos se encargaban de la música, otros se encargaban de la bebida, otros se encargaban de la carpa y claro, todo eso se transformó para que lo realizase una empresa y bueno, pues eso es lo que ha cambiado sustancialmente. El contenido yo creo que es el mismo. Yo recuerdo casi con más cariño las carpas que eran de las carreras que se hacían en el Sadarcillo, las de ingeniería o las de economía, más que la carpa grande, ¿no? Porque quizás en la carpa grande, pues sí, es aglomeración, es pasar momentos muy buenos, pero con mucha gente, ¿no? Igual en el Sadarcillo estás más abierto, más cómodo. Pero han cambiado mucho las cosas. Yo recuerdo ahí, hemos estado poniendo música, pinchando, han estado actuando muchos grupos y bueno, y ahora te encuentras, pues eso, esa temática la siguen haciendo, pero yo creo que donde se sitúan ahora... ¿Es posible ver la tuna ahora en la carpa? Eso parece un poco impensable, ¿no? Podría ser, ¿eh? Podría ser, ¿por qué no? Porque
quieras que no, la parte tradicional siempre existe. En los campeonatos de mus, ahora han añadido campeonatos también de póker, pero yo creo que lo más tradicional tampoco me extrañaría verlo, ¿eh? Hombre, lo del vaso de ahora, no sé hasta qué punto es más higiénico que lo de antes, ¿no? Que ahora te dan un vaso para poder recorrer en la carpa y beber en tu vaso, ¿no? Antes te daban vasos, eso quizás genera más suciedad, no sé, pero bueno, lo recuerdo con mucha añoranza, ¿eh? Momentos muy buenos. Esmeralda, ¿tú cómo lo recuerdas? Con mucho trabajo, supongo, porque fuiste delegada de clase y te tocó organizar la carpa, entonces. Sí, fui delegada de trabajo social, pero lo que sí que ha afinado muy bien Javier es que nos reunimos los delegados de cada una de las carreras y nos repartimos y nos distribuimos el trabajo de forma fenomenal y salía muy bien. Era una macrofiesta y lo que sí que nos suponía a nosotros era estar 24 horas trabajando para que desde el inicio hasta el final, todo saliera bien. Incluidos ver los de Foxa cómo recogían y limpiaban el aulario, porque eso sí que se ha visto, por lo menos a mí me ha tocado en la organización, pero bueno, una vez más con mucha ilusión, porque además con el espíritu que tienes tan joven, pues bueno, ahora imposible, ¿no? Pero entonces, muy bien. Pues acabamos ya, les doy las gracias por haber venido, Jesús Mari por haber compartido también estos minutos. ¿Cuántos alumnos han pasado por tus clases, por tus aulas? ¿Eres capaz de recordar cuánta gente has dado clase? No, pero lo que sí estoy encantado es cuando, aunque tú ya no recuerdes bien las caras, cuando alguien te saluda, en fin, eso es la compensación, no económica, pero la compensación en especie, por ejemplo, ¿no? Y eso es interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado para recordar esos 26 años de la Universidad Pública de Navarra, que recordamos cumple este fin de semana. Y a todos ustedes, gracias por haber echado una mirada atrás junto a nosotros. Volvemos la semana que viene en Navarra Televisión. Gracias.